Buenas tardes. Ya estamos en veranito, casi. Pero vamos, estamos casi. Lo único con las temperaturas ya se nos han subido un poquito y tan a gusto. A dejarnos sentir y a sentir estos días largos del mes de junio y disfrutar de la noche y el fresquito. Que eso ahora es cuando más a gusto estamos, ¿no? O bueno, o más a gusto estoy yo. También quiero decirlo ahí. Bienvenidos a Psicosomática para Sanar. Hoy, como os he comentado en algunas entradas y demás, voy a hablar del gemelo aislado, de qué es el síndrome de gemelo aislado, de qué cositas nos pueden ir aconteciendo en nuestra vida, ¿no? Qué síntomas, qué signos, qué conductas pueden llevar a una persona que es una gemela aislada y que muchas veces paralizan nuestra vida o que hacen incómoda nuestra vida, incluso a veces surgiendo alguna patología. Estoy esperando a que entre alguna persona por aquí, me acompañe, que me gusta más estar acompañada, desde luego. Siempre es bastante más relajante ver que está por aquí alguna carita y bueno, simplemente quería comentaros, antes de empezar a hablar del síndrome del gemelo aislado, sobre todo deciros que el síndrome del gemelo aislado o cualquier otra patología, cualquier sintomatología, por mucho que nosotros, los terapeutas o los acompañantes, estemos haciendo vídeos, os estemos informando de estas patologías o de estos síntomas o de estas conductas, lo principal y lo primordial es que vayáis a un terapeuta o a una persona que os pueda acompañar. Yo, por ejemplo, me dedico a acompañar a personas en su crecimiento personal, en sus patologías y bueno, pues ayudarla, acompañarla a que pueda hacer y realizar su vida, ¿no? Os digo, cualquiera de nosotros tenemos nuestros terapeutas, o sea, que no se libra nadie, ¿no? Casi todos tenemos aquí a nuestros... estamos aquí y sobre todo decir, como hay por ahí en algún post, que no está loco o no tiene problemas la persona que va a un terapeuta, ¿vale? Simplemente es muchas veces necesario tener a una persona que te sirva de espejo o una persona que te haga ver, ¿no? Lo que tú interiormente no puedes hacerlo y que, bueno, pues que contamos con muchas herramientas, que somos personas muy serias y sobre todo que todo lo hacemos desde el amor y desde el cariño y las ganas de ayudar a todos los demás, ¿no? A todas las personas. Entonces, bueno, ya que estamos por aquí, vamos a empezar a hablar de lo que es el síndrome del gemelo aislado, que en algunas literaturas le llaman el gemelo perdido o el gemelo esvanescente. En psicosomática lo llamamos aislado y yo creo que es el término más correcto, por decirlo, ¿no? De una manera. Bueno, para mí desde luego es el más correcto, ya que el gemelo perdido, el gemelo esvanescente es el que se va, no tiene ningún problema, él se ha ido, no ha nacido, ni siquiera ha nacido, ¿no? El que se queda aquí es el que realmente tiene ese problema. ¿Qué es un gemelo aislado? Bueno, pues un gemelo aislado es el superviviente de un embarazo múltiple. Eso quiere decir que tú en tu embarazo venías acompañado de un hermanito, de una hermanita, o de dos hermanitos o dos hermanitas, ¿vale? Y solamente consigue uno llegar a término. Ese es el término del gemelo aislado. ¿Esto qué ocasiona en el gemelo sobreviviente? Bueno, pues ocasiona diferentes síntomas, signos, también conductas que hacen que su vida no pueda llegar a ser una vida plena y saludable, tanto en relaciones sociales como en profesionales, ¿vale? O incluso de pareja, ¿no? Y también pueden llegar a desarrollar cierto tipo de patologías. Parece quizás a lo mejor extraño esto para la gente bueno, para las personas que son nuevas en estos temas, que siempre nos han enseñado
que cuando hay una concepción, cuando hay un embarazo, nos han dicho que es el espermatozoide más rápido el que llega al óvulo y que éste le fecunda y de ahí se forma un feto. Bueno, pues a mí eso me parece muy loco, realmente. Y eso la ciencia ya también lo tiene bastante demostrado. O sea, si en lo que consiste la reproducción, la concepción, es en conservar y en perdurar la especie, lo más lógico y lo más normal es que en un embarazo no haya solamente un óvulo fecundado, sino que haya dos o tres por lo que pueda pasar, ¿no? Incluso esto pasa en las fecundaciones in vitro que se hacen, en lo que se fecundan dos o tres óvulos para que haya la mayor posibilidad de que haya un embarazo, ¿de acuerdo? Y eso también pasa en nuestros animales, en todo el planeta, o sea, sobre todo los mamíferos no tienen solamente un solo bebé, normalmente suelen tener dos, ¿vale? O suelen tener tres, cuatro o cinco, que esto les garantiza esa supervivencia, ¿vale? Y que la especie continúe, o que los pajaritos pues pongan cuatro o cinco huevos y de esos cuatro o cinco huevos nazcan sus polluelos. Yo creo que el ser humano no vamos a, como animal que somos, no vamos a ser diferentes en esto. Y siempre nos vendieron esto de que un óvulo es con el espermatozoide más rápido, vamos, el Speedy González, llega al óvulo, le fecunda y ya de ahí nace el bebé. Bueno, esto quería dejarlo claro, que para mí y para todas las personas que nos dedicamos a todo esto, incluso en la ciencia, por así decirlo, médica, es algo que ven muy normal. De hecho, si tú le preguntas a un obstetra o le preguntas a un ginecólogo, yo he trabajado en maternidad, ¿de acuerdo? La placenta siempre se estudia, o sea, hay que estudiarla para saber si hay algún problema o ha habido algún problema en el embarazo y demás. Y muchas veces los ginecólogos o obstetras encuentran un pequeño quiste, un pequeño tumorcillo, a veces, no siempre, por supuesto, y eso es una indicación de que ha habido otro embrión, otro feto que no ha llegado no ha llegado a culminar, ¿no? Que no ha llegado a nacer. Es más, la ciencia, las investigaciones clínicas, nos están hablando de que incluso de entre 8 y 10 embarazos, uno de ellos puede ser gemelar o puede ser con mellizos, ¿ok? O sea que no estamos hablando de que algo, algo muy loco, y más ahora en las fecundaciones in vitro, ¿no? Que hay, que cada vez son más tanto en nuestro país como en todo el mundo. Y esto incluso nos viene a hablar de que en España habría un 10% de la población que seríamos supervivientes. Y hablo supervivientes porque yo tengo que deciros que soy una gemela aislada, que esto lo descubrí en el 2018, hace unos cuantos años, muy poquitos, y que para mí fue un shock bastante importante, ¿vale? Porque yo asistía a las clases de Salomón y hablaban mucho del gemelo aislado. A mí no me resonaba nada. Lo único que sí que realmente simpatizaba muchísimo con las personas que sí que tenían reconocido este síndrome del gemelo, que habían venido, y yo me hartaba a llorar. O sea, me acuerdo que estábamos ahí en terapia grupal y yo me hartaba a llorar, vamos, como una magdalena, ¿no? Como se suele decir. Pero yo decía, no, a mí esto no me resuena. A mí esto no me resuena conmigo y de hecho incluso lo frivolizaba, ¿no? Y soy sincera y lo frivolizaba. Decía, hombre, es que tampoco creo que sea tan importante que vengas en la barriguita con un hermanito o con una hermanita, ¿no? No me parece que sea lo más importante y que pasen cosas en tu vida que te sucedan y que esto venga de ahí, ¿ok? A mí me pasaba, lo sentía así, de hecho yo miraba los síntomas, los signos, pues todas las manifestaciones psíquicas, psicológicas, conductuales, las manifestaciones psicosomáticas, ¿vale? Incluso las manifestaciones biológicas. Y ostras, a mí todo eso me resonaba mucho. Lo que pasa es que yo no estaba preparada para verlo, ¿no? En ese momento, para sentir que yo era una gemela aislada y sobre todo el rechazo a que todo esto me estaba ocasionando, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar un poquito a ver lo que es la sintomatología de un gemelo aislado. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacérmela porque yo estaré encantada de contestaros. Además, me encanta que podamos participar y poder compartir con vosotros. Lo primero que tenemos que observar, ¿vale? Es
cuando una persona viene a nuestra consulta y nos viene con síntomas o signos, ¿no? Porque nosotros sobre todo nos fijamos mucho en este movimiento verbal cuando hablan, en cómo se hablan, cómo se dicen, ¿no? Entonces a mí siempre me empieza a mosquear un poquito cuando una persona me viene a consulta y me dice, pues es que a mí lo que me pasa es que yo estoy triste toda mi vida, tengo un sentimiento de estar sola o solo que no entiendo porque yo estoy casada, tengo muchos amigos, pero en realidad a mí, no sé, siempre me he sentido muy sola o siento que siempre he estado como muy deprimida, ¿no? Esto puede ser más, bueno, son más los síntomas psicológicos, pero en las manifestaciones biológicas tenemos que escuchar y preguntarles, ¿no? Que si saben si su madre les ha contado que tuvieran alguna hemorragia los primeros 3 meses del embarazo, porque normalmente el gemelo nos acompaña hasta los 3 primeros meses, ¿no? Desde el primero hasta los 3 meses, aunque hay casos en los que está más tiempo con nosotros, ¿no? Lo más normal es que esté entre el primero y el tercer mes con nosotros. Entonces, cuando mamá nos dice que ha tenido hemorragia, nos está hablando claro de que ahí ha habido una pérdida, que muchas veces has ido al ginecólogo y te han dicho, pues no, mira, usted ha tenido un principio de aborto, pero no es un aborto, ha tenido una hemorragia y no se ve, o sea, no se ve que haya perdido ahí a un fetito, ¿no? O sea, simplemente hay una hemorragia, o se ha reabsorbido por la placenta o se ha reabsorbido por el otro feto, ¿ok? Y de eso vamos a hablar de los teratomas. Un teratoma es una especie de quiste, una especie de tumor que tiene una forma monstruosa, ¿de acuerdo? Que suele aparecer en los ovarios, en los testículos, en los pulmones, a veces en el cerebro, en el hombro, ¿de acuerdo? Y con los años eso va creciendo con nosotros, ¿no? Nacemos, esto crece con nosotros y llega un momento en el que, por lo que sea, tenemos una sintomatología y nos tienen que operar y nos tienen que quitar ese teratoma. Y cuando abren esto y ven el teratoma, pues ahí muestra que hay tejido de 3 capas embrionarias y tenemos los dientes, hay pelo, hay cartílago, perdón, hay huesecitos. Entonces esto es muy interesante porque ahí está hablando claramente, ¿no? De cómo esta anomalía, este tumor, este quiste, nos está diciendo claramente de que ahí ha habido un gemelo, ¿no? Aquí ha venido un embrión con nosotros, ¿de acuerdo? También puede haber una duplicidad de órganos. Yo puedo decir que tengo 3 anginas, ¿no? 3 amígdalas. No tengo dos, tengo 3 amígdalas. Y hay personas pues, que a lo mejor tienen, yo no conozco ningún caso de este tipo de que tengan una duplicidad de órganos, aunque sí conozco alguna persona que tiene como inversión, ¿no? Como tiene el corazón, en vez de tenerlo a la izquierda, lo tiene a la derecha. ¿Ok? Entonces esto nos dice, o sea, con unos rasgos totalmente, con una manifestación biológica que es un, que es un gemelo aislado, ¿ok? Vamos a ir hablando poquito a poco en esta media horita que tenemos de las manifestaciones psíquicas. Para mí es algo muy característico en los gemelos, de hecho, bueno, ¿qué voy a decir? De las consultas donde yo acompaño y de los cursos que he hecho con el doctor Salomon o con Jaume Valls, un gran especialista también con el tema del gemelo, tengo que decir que todos somos gemelos, ¿no? O sea, Jaume, Salomon, yo, somos gemelos aislados y es como que, bueno, somos vibración y todo vamos atrayendo y a nuestras consultas, muchas de nuestras consultas nos encontramos con un gemelo aislado, ¿no? También ahí. Y eso está genial. Si queréis hacerme una pregunta, hacerlas vía por el chat, ¿vale? Porque, y así yo os puedo contestar, ¿ok? ¿Hay diferencias? Específicamente, házmelo más específico. ¿Hay diferencias entre qué? Perdóname, te estoy leyendo. ¿Hay diferencias? ¿Diferencias de qué, cariño? Entre un gemelo, un mellizo. Explícame. Y así te puedo contestar mejor, Beatriz. ¿Ok? Voy a seguir. Ah, vale. Te conté. A ver. Entre el tiempo de la hemorragia. Ok, vale. A ver, no voy a hablar un poco de generalidades, ¿de acuerdo?
Salomón ahí lo tiene muy claro y yo ahí me tengo que, bueno, pues me tengo que ceñir a lo que dice Salomón y además también lo siento así. En el momento en que hay una hemorragia es porque algo se ha roto, algo se ha perdido, algo está saliendo, ¿de acuerdo? Y eso puede pasarte con un día de embarazo, con 21 días, con un mes, 2 meses o 3 meses. La diferencia más grande que hay de todo esto, sobre todo es para el gemelo que se queda aquí, para el mellizo que se queda aquí, es que, y lo digo por mí, ¿vale? Y ahora lo explico, lo digo por mí, es que es diferente la sensación que tiene el gemelo de cuando esa hemorragia es con unos días o básicamente con un mes que a cuando tres. Os cuento. Yo soy trilliza, ¿vale? Veníamos dos en una bolsa y una niña en otra bolsa, ¿vale? La niña es la primera que se perdió, no llegó al mes, ¿de acuerdo? En cambio, mi hermano, el chico que venía conmigo, estuvo conmigo hasta los 3 meses, ¿ok? Para mí, cuando empecé a sentir todo el tema este del gemelo, vamos a sentirlo realmente, porque esto es una cosa que tú tienes que sentir. No basta con que yo te diga, es que eres una gemela aislada. No, no, es algo que tú tienes que sentirlo, ¿no? Es algo que tienes que vivirlo, porque si no, no lo puedes llegar a entender o no lo puedes llegar a comprender. Para mí era mucho más impactante darme cuenta o me doy más cuenta de la pérdida de mi hermano, que le puse de nombre Luis, que de mi hermana Mar, que estuvo apenas conmigo, no llegó al mes. ¿Ok? También tengo que decir que nuestro corazón empieza a bombear a los 21 días, entonces cuando tú sientes a tu gemelo es cuando pasan esos 21 días. Es cuando tienes más consciente, por decirlo, dentro de la inconsciencia, cuando eres más consciente de que el gemelo está ahí. Yo esa es la diferencia que veo. ¿Ok? Voy a seguir hablando de las manifestaciones para que os podáis hacer una idea. Pues vamos a ver, los gemelos tenemos una historia tremenda a sentirnos solos. O sea, ya podemos estar acompañados del resto del mundo, que siempre nos solemos sentir solos. Tenemos un sentimiento de vacío. Sentimos melancolía, tristeza e incluso una depresión. Gracias a ti, Beatriz, espero habértelo contestado. Tenemos un sentimiento de no estar satisfechos, ¿no? Con nada, ¿no? Es una historia de como que siempre nos falta algo, ¿ok? Y normalmente tenemos un diálogo interior bárbaro, estamos siempre como discutiendo con nosotros mismos. O sea, digo una cosa, luego me contradigo con otra, estoy boom, 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 boom. Es como si fuéramos dos personas, ¿no? Dos personas ahí. En realidad tenemos toda esa energía. Porque, y esto lo explico, realmente ser un gemelo aislado es ser un yaciente, es ser un yaciente horizontal. Hay yacientes verticales y yacientes horizontales. Yacientes verticales son los que van antes de que nosotros, que algunos no los hemos conocido, o sea, de acuerdo, no los hemos conocido en nuestra vida, pero por su fecha de nacimiento o su fecha de defunción somos yacientes de ellos y vamos llevando esa energía. Pero en el caso del gemelo estamos hablando de nuestros contemporáneos, ¿no? De nuestros hermanos, podemos ser esos yacientes de nuestros primos, que ya haré otro vídeo especificando más lo que es un yaciente, porque quiero centrarme más aquí en el gemelo. Y el gemelo realmente es un yaciente, ¿sabes? Es un yaciente horizontal, que estamos en la misma altura. Entonces, estos síntomas, ¿vale? Psíquicos en los que tú te sientes solo, te sientes vacío, en el que puedes estar hablando solo, muchas veces te encuentras hablando solo muchas veces y discutiéndote tu película, ¿de acuerdo? Es porque tenemos esa energía ahí con nosotros, esa energía de nuestro hermano, de nuestros hermanos que nos han acompañado, porque daros cuenta de que realmente el primer contacto que hemos tenido, vale, está mamá, pero el primer contacto más cercano que hemos tenido es nuestro hermanito, nuestra hermanita que ha estado con nosotros en la barriga, que hemos sentido su corazón y que hemos podido sentir que estaban a nuestro lado y creciendo a nuestro lado, ¿no? Y cuando ellos se van, el inconsciente se queda ahí grabado y se queda grabado esa tristeza de, ostras, yo venía acompañada y ahora estoy sola, ¿qué ha pasado, no? Esto nos hace tener una tendencia también a tener mucha rabia y mucho enfado contra mamá, ¿vale? Tenemos esa disfunción de quiero mucho a mi mamá, de no puedo estar sin mi mamá y a la vez, ostras, yo mataría a mi madre, ¿no?
Y es desde siempre, o sea, es desde que te acuerdas de que de pequeño tú quieres mucho a mamá, pero a la vez estás enfadado con mamá. Y eso también es porque, ostras, mamá no me ha defendido, mamá no ha defendido a mi gemelo, mamá ha dejado morir a mi gemelo, ha dejado morir a mi hermano y yo puedo ser la siguiente. Entonces eso se queda ahí como no me siento protegida, no me siento protegido de que mamá me pueda realmente cuidar, ¿vale? Sentimos culpa, sentimos muchísima culpa desde el nacimiento porque nos hacemos responsables de la muerte de nuestro gemelo, ¿de acuerdo? O de que no hemos podido hacer lo suficiente para salvar a nuestro gemelo. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un sentimiento de culpa arrastrado que no sabemos ni por qué. Yo sí que recuerdo que siempre lo he dicho, "Joder, es que me siento culpable por todo. De hecho, pasaba algo en el mundo, me decían algo y decía, vale, yo tengo la culpa. Yo soy la responsable de esto. Y a lo mejor es que ni había pasado por ahí. Pero bueno, era como muy loco, ¿no? Todo esto es muy loco. Te sientes un bicho raro porque nadie te entiende, ¿no? Tú crees que nadie te entiende. Tienes ese sentimiento de eh, que no hay entendimiento por tu parte, que no te pueden entender, porque te sientes sola, porque te sientes vacía, porque siempre estás buscando algo y no lo encuentras, porque estudias por dos, porque trabajas por dos, porque nos cuesta tanto despedirnos, cortar con una relación. Nos es muy doloroso, desde luego tenemos una capacidad empática, que yo siempre lo digo, se llama empatitis, de empatizar y hacer nuestros los problemas de los demás bestial, ¿no? Esto es lo que yo, bueno, resumiendo un poquito todas estas cosas, es lo que más he sentido y lo que más he visto reflejado en las personas que he acompañado, ¿no? Con estos síntomas o con este síndrome. También tenemos una curiosidad que también, algo que nos gusta. Vamos, algo que nos gusta, no. Algo que tenemos ahí es que o comemos por dos o comemos la mitad. Comemos por dos por mí y por mi gemelo o dejamos en el plato la parte para mi gemelo, ¿no? Tenemos esa, bueno, pues esa bipolaridad, ¿no? En cierto sentido. O tenemos la necesidad de comprar por dos, me gusta esta camiseta y me compro otra en distinto color, pero exactamente igual. Y no nos damos cuenta de que vamos haciendo eso a lo largo de nuestra vida. O perdemos pendientes y una cosa muy significativa es que perdemos calcetines a tutiplay. No sé, el tema de los calcetines se los come la lavadora. ¿Ok? Y bueno, realmente no es así. Es simplemente no sé dónde están esos calcetines, porque no lo sé dónde están esos calcetines, pero no aparecen. Y muchas de las personas, este no es mi caso, acumulan calcetines con uno, o sea, con una unidad, calcetines a calcetines, pues quizás esperando a que venga su hermano, ¿no? O su hermana para poder ponérselo. Tenemos también pues, mucha dificultad para tener nuestra individualización, porque no nos sentimos completo y quizás estamos buscando siempre nuestra alma gemela, nuestra media naranja. Eso nosotros en psicosomática lo llamamos desórdenes amorosos. Buscamos nuestro doble ideal, ese amor de flechazo. eh, necesitamos, cuando estamos con la pareja, necesitamos tener un contacto continuo con la pareja, que siempre te estés tocando, que siempre te esté haciendo cariñitos y algunas veces, ay, déjame, necesito espacio, es así como una, igual una bipolaridad que tenemos. ¿No? En el tema de los desórdenes amorosos, como habla Salomón, solemos tender a relaciones que no duran mucho. No es mi caso, la verdad que este no es mi caso. He estado 30 años casada y ahora estoy en una relación ya 2 años con otra persona. Y fijaros qué curioso, todas mis parejas, todas, o sea, todos los hombres con los que yo he estado son dobles míos por fecha de nacimiento. O sea, yo nazco el 25 de abril, o el 25 de abril, el 25 de octubre, y todos los dobles que he tenido han sido 23 de abril, 25 de enero, 18 de julio. Son personas que están siempre en mi rango, ¿no? En mi rango de dobles, con mi fecha de nacimiento. Mis amigos también suelen estar muy cerca de mi fecha de nacimiento y si no están muy cerca de la fecha de mi madre. No sé por qué, ya os lo digo, esto es una historia mía, pero muchas de mis amigas están muy cerca con la fecha de mi madre. Y esto es muy curioso porque además al final explota siempre esta relación.
La relación que tengo con mis amigas que son cerca de la fecha de mi madre explota. Es como que hay ahí un enfado, ¿no? Normalmente. Si nos vamos, me voy a centrar ahora un poquito también en las manifestaciones psicosomáticas, que como os he dicho, bueno, pues se pueden generar quistes en los ovarios o quistes en los testículos, los teratomas, órganos duplicados, quistes en la piel, afecciones pulmonares, anorexia, alergias a los frutos secos, cacahuetes, almendras, ¿vale? Y luego también a los crustáceos bivalvos, a todos los que tienen conchita, ¿vale? Puede también haber alguna especie de alergia con este tema y es el recuerdo, pues bueno, pues ya habéis visto lo que son una almeja o un mejillón que está protegiendo a la criatura ahí, ¿no? Bueno, es como un recuerdo, es como somos humanos y los humanos siempre estamos con el tema de los símbolos y tenemos mucho simbolismo en todo esto y está en nuestro inconsciente. Ya os he hablado del incesto simbólico que tenemos con nuestras parejas, que vamos, es bestial este tema. Creo que la mayoría de las personas que son gemelas tienen esta historia. Y luego también hay patologías como problemas de oído, acúfenos, problemas, sí, sí, problemas, o sea, de oído que tiene la persona. ¿De acuerdo? Yo he tenido durante bastante tiempo problemas de acúfenos, ¿de acuerdo? Esto ya se me resolvió, pero sí, sí que los he tenido. Y conozco a personas que han tenido que tienen problemas de acúfenos y son gemelos aislados. Es esa necesidad de escuchar o de no escuchar a tu gemelo, me falta algo, no lo puedo escuchar, no lo puedo sentir, ¿de acuerdo? Y hay personas que el problema de los acúfenos o el problema de otras patologías o sintomatologías le aparecen en su primer embarazo cuando ellas están embarazadas, porque en el primer embarazo tú estás reviviendo tu embarazo. Entonces se pueden disparar, se pueden saltar todo este tema. Nos dice Laura, llevo audífonos cuando empecé a estar embarazada. Vale, es algo muy, muy, muy normal en que en tu primer embarazo salte el síntoma. Puedes estar toda tu vida sin tener ningún tipo de sintomatología de esta relacionada física, ¿no? Psicosomática, y en el primer embarazo es como que vuelve a surgir todo. Yo, por ejemplo, yo soy madre de un hombre ya de 28 años y curiosamente mi hijo también es un gemelo aislado. De hecho, yo tuve dos pérdidas de sangre y volví a repetir la misma historia de mi madre. O sea, así de claro, ¿no? En este sentido, volví a repetirlo. 6 años, sí, Laura, es algo muy normal, ¿no? En este sentido. ¿Qué más contaros de los síntomas, signos de un gemelo aislado? Bueno, pues muchas veces nos masculinizamos o nos feminizamos. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy chicazo, ¿vale? Yo reconozco, siempre he sido una persona que siempre he sido muy chicazo. Daros cuenta, o como os he contado, mi hermano Luis estuvo conmigo los 3 primeros meses de mi vida. Entonces yo he cogido toda esa energía y a mí me ha costado muchísimo tiempo darme cuenta de que, ostras, no soy yo, es esa energía de Luis cuando te he hecho todo el trabajo eh, para disociarme de mi gemelo. Ahora ya soy mucho más femenina, me maquillo, me pongo vestidos, me siento más yo, soy yo. Ya no soy yo y mi hermano a la vez. Yo era una persona, ya os digo, muy, muy, muy masculina. Muchas veces lo que suele ocurrir también es que la orientación sexual la tienes confundida. Bisexualidad, homosexualidad, ¿de acuerdo? Yo tengo que confesar que hasta que hice todo este tema, ¿no? Y no tengo ningún problema en decirlo, sentía muchas veces que yo era bisexual, ¿vale? Que me gustaban las mujeres y me gustaban los hombres. Yo venía con un chico y con una chica dentro de la barriga. Entonces, yo esto lo entendí, lo sentí. Una vez que descodifiqué o hice todo el trabajo del gemelo, ahora soy una persona totalmente heterosexual. Me gustan solamente los hombres, que no está ni mal ni bien, por supuesto que no. Y desde luego, simplemente puede ocurrir, os hablo de generalidades, no a todo el mundo le tiene que pasar todas estas cosas, pueden tener unos síntomas, unos signos y ya está, o sea, no todo el mundo tiene por qué ser un gemelo aislado por tener todas estas cosas, o sí, nunca se sabe, ¿no? En este sentido. Otra cosa que sí que me gustaría decir es que
como os he dicho al principio, los que no estabais aquí en la charla o en este directo, es que siempre os acompañe un profesional, ¿de acuerdo? Porque cuando tú sientes esto, descubres todo esto, puedes sentir muchas cosas. Yo en mi caso puedo decir que sentí una rabia y puedes sentir un malestar que si no llego a tener cerca a personas que me acompañaron con esto y, por ejemplo, siempre decir a Jauma y a sus clases de proyecto sentido y de ciclos de la vida como a mis compañeros de en psicosomática, para mí esto hubiera sido mucho más difícil y mucho más traumático, con mucho más trauma, ¿no? El llevar todo esto. Aparte de que siento que para eso estamos los acompañantes, no aquí, acompañantes además especializados en esto, en todos estos temas, para poder ayudarlos y deciros que yo también tengo mi terapeuta, tengo mis terapeutas para que me puedan ayudar en momentos de mi vida y me siento muy orgullosa de poder decirlo y compartirlo. Soy humana, soy un ser espiritual y soy también humana y a veces necesitamos esta ayuda, ¿no? Y no pasa nada por reconocerlo. Tenemos otra herramienta como es la numerología y sobre todo la numerología en base 22. Ahí se demuestra mucho la simetría, ¿no? A los gemelos aislados nos gusta incluso en la decoración tener todo como muy simétrico, todo que esté ahí bastante bien colocadito, esto aquí, y todo que haya una cierta armonía y una cierta simetría. ¿De acuerdo? Pues en la numerología en base 22, o yo voy a poner la fecha, yo nazco el 25 del 10 de 1969, si yo sumo 25, lo reduzco a 1, es 7, 10 de octubre 1969 da 25, lo reduzco a 1, da 7. Tenemos la simetría ahí perfecta, ¿no? En el que me está hablando de que, ostras, ahí hay una posibilidad, ¿no? Y una certeza de que hay un gemelo aislado. O sea, hay muchas historias y muchos síntomas que nos pueden hablar de ellos. Os cuento ya para terminar cositas, por ejemplo, las personas que tenemos el síndrome del gemelo aislado, por ejemplo, somos más frágiles, más débiles o incluso tenemos algún tipo de patología de piel más de un lado que de otro, ¿no? Más del lado derecho o más del lado izquierdo o quizás en la espalda o en la parte central, ¿de acuerdo? Esto nos habla de dónde estaba colocado nuestro gemelo, dónde estaba colocado y es como que, bueno, me han quitado esa protección. Yo, de hecho, toda la sintomatología que tengo o tenía osteoarticular, ¿vale? De hombro, de codo, de cadera, de rodilla, siempre es mi lado derecho. Yo cuando hice todo el trabajo eh, de línea del tiempo, de embarazo, de ir a mi embarazo, de ver todo esto, yo notaba a Luis a mi derecha, notaba a mi hermano a mi derecha. Y luego, cuando estudié todo esto y lo relacioné, dije, joder, es curiosísimo, porque yo casi todas las patologías osteoarticulares las tengo al lado derecho. Y las patologías que tengo, por así decir, más femeninas, como fue el tumor que me quitaron de ovario, ¿ok? O incluso mi angina, en este lado, que yo tengo 3 anginas, la angina doble está en el lado izquierdo. Es muy curioso que también tiene que ver con la comunicación y tiene que ver más con ese lado femenino, ¿no? Entonces, me parece súper curioso todo este tema, es un tema apasionante, es un tema larguísimo porque esto tendría que tirarme 4 días o 5 días para explicar bien todo el tema del gemelo aislado. Y qué os puedo decir también, en la experiencia que yo tengo con la sensibilidad central o con la fibromialgia, con todas las personas que han pasado por mis manos, por mi consulta y en mí misma, que he padecido la sensibilidad central con todos sus síndromes de fibromialgia, sensibilidad química y pum, 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 está muy ligada al tema del gemelo aislado. Muchísimo. Siempre hablamos de que son patologías o sintomatologías estructurales, esto quiere decir que viene desde dentro, o sea, que viene de mucho más atrás, que no es algo agudo, es algo que va viniendo desde que tú eres pequeño, eh, desde que estás en el vientre de mamá, ¿vale? Y con las personas con las que he trabajado, no todas, por supuesto, pero sí la mayoría de ellos, podría decir un 95% de las personas con esta sintomatología son gemelos aislados y de ahí hablamos la culpa, la depresión, la soledad, la tristeza, el vacío, el no ser reconocido, el no saber cuál es mi sitio, siempre estar entre dos aguas, el no saber cuál es mi sitio, hacer 2 carreras o no terminar ninguna.
O sea, ya os cuento, esto es larguísimo en ese sentido porque es mucho, y es mucho escuchar al paciente, no perdonar, que no me gusta esa palabra, al paciente, escuchar al cliente y, y luego hacer un trabajo con él. También os cuento, yo no le cuento en la primera consulta que tenemos a la persona que es un gemelo aislado, primero porque no le va a resonar. Lo que sí que le hago es que lea cositas, que vea vídeos, que vea historias, ¿no? Que están relacionadas con este tema para ver si él o ella va sintiendo alguna cosa. Y cuando vamos hablando y vamos encontrando historias y demás, sí que le digo, pues oye, ¿sabes si tu madre tuvo algún tipo de hemorragia cuando estaba embarazada de ti? O que muchas veces esto no se dice. Igual que los doctores cuando estudian la placenta no te dicen que tienes ahí un quiste o un tumorcito en la placenta por no disgustar, por no crear ningún tipo de conflicto y demás, pues la madre es por amor. Pues exactamente lo mismo. No te suelen decir nada, ¿no? En este sentido. Y muchas veces ni siquiera lo saben. O sea, muchas veces se reabsorben y no ha habido un sangrado. Y esto, bueno, pues más o menos tiene que ir poco a poco haciéndose un estudio psicosomático, ¿no? De este tema. Así que yo con esto me voy a despedir. Si sientes que te puedo ayudar o acompañar en tu crecimiento personal, ayudarte en tu patología o simplemente encontrar esas creencias limitantes o si has sentido esto del gemelo, crees que te puedo ayudar, aquí estoy. ¿De acuerdo? Estas creencias que te impiden manifestar pues tu bienestar, tu abundancia. eh, ¿Qué te voy a decir? Pues que contactes conmigo, que aquí estoy, que me puedes encontrar en Facebook, tanto en María Libre como en mi página de Psicosomática para Sanar. Ahí está mi teléfono y está mi email. Muchas gracias por esos corazones, muchísimas gracias, gracias, gracias. Que me puedes encontrar en Instagram, aquí en mi canal, arroba psicosomática para sanar 1969, en mi blog, donde hago todo mucho más amplio, ¿vale? Porque ahí me permito extenderme todo lo que quiero y más, donde también he hecho una entrada sobre el gemelo aislado, que se llama psicosomáticaparasanar.com, ¿de acuerdo? O en mi canal de YouTube. Y simplemente decirte que muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí. Si queréis preguntarme algo o preguntarme por aquí, yo os contestaré encantada. Ya os digo que este tema es muy amplio, muy emocionante y que puede llegar a liberaros muchas cositas que tenemos ahí guardadas y que no lo sabíamos, ¿no? Que están ahí guardadas. Y sobre todo, recuerda, el poder está dentro de ti. Nos amo. Gracias, gracias, gracias. Un beso muy grande para todos vosotros. Gracias.